sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Muy buenos días, hoy es 21 de octubre de 2020 y, como ya escucharon, están escuchando Informe RCR. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN allanaron este martes la sede del diario Correo del Caroní, ubicada en el estado Bolívar, y detuvieron a la periodista María Ramírez Cabello y a Susana Reyes, secretaria de David Natera, director de este medio de comunicación, quienes fueron puestas en libertad y luego de horas bajo arresto. La periodista Yovaly Siberius, colaboradora de Informe RCR en esa entidad, nos da más detalles de esta información. Permanecieron detenidas por 6 horas en la sede del SEBIN en San Félix para rendir declaraciones luego del allanamiento que tuvo lugar este 20 de octubre en las instalaciones del medio. Funcionarios incautaron los teléfonos celulares de la periodista María Ramírez Cabello y la secretaria Susana Reyes. Los equipos fueron devueltos junto con los libros administrativos del medio, pero mantienen confiscada una computadora sustraída de la sala de redacción. Esta orden fue emanada de un tribunal de Caracas que también ordenó allanar la residencia del director del Correo del Caroní y las oficinas del medio internacional 15 Minutos. Cabe destacar que funcionarios impidieron la presencia del abogado de Editorial Roderick, Germán Borregales, violando el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal. Funcionarios del SEBIN se escudaron en que el procedimiento se trató de una visita domiciliaria, eufemismo para referirse a un allanamiento. Estas acciones se presumen son represalias por la designación de David José Natera, hijo, como secretario del Consejo Nacional de Defensa Judicial que instaló la Asamblea Nacional. Reportó Yovaly Siberio para Informe RCR. Muchísimas gracias, Yovaly. Entre tanto, Orlando Blanco, embajador del gobierno interino de Venezuela en Canadá, destacó el rechazo que ha expresado esta nación norteamericana a este tipo de acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación. En esto es muy precisa. Canadá es la que durante muchos años ha venido haciendo lo que ellos llaman hacerles pendientes, ¿no? Para eventualmente también mantener viva las acciones ante la Corte Penal Internacional y de alguna manera impulsar los procesos de justicia universal. En cuanto a la OEA, bueno, lo has dicho bien, la OEA, la Asamblea General ha tenido como agenda, el epicentro de la agenda ha sido Venezuela. Ayer los statements, las declaraciones de países como Brasil, que abiertamente dice que estamos en presencia de un régimen forajido, de un régimen criminal, que no solamente afecta a los venezolanos, sino a toda su región. Se abordaron casi todos los temas que tienen que ver con, digamos, la caracterización del régimen de Caracas como un régimen violador de derechos humanos. Estados Unidos ha dicho que no aceptaría unas elecciones como las que están siendo convocadas. Esto lo ratificó igualmente Costa Rica. Colombia también hizo un manifiesto. Y esto es muy importante y quería detenerme allí, porque de todas estas manifestaciones, María, se está abriendo la narrativa internacional para darle validez a la continuidad del interinato una vez que se produzcan esas elecciones de Maduro, con la cual se pretende desplazar el último vestigio de legitimidad de la Asamblea. En este sentido, a las 7:10 de la mañana de este miércoles, el embajador Orlando Blanco afirmó que el cuerpo diplomático del presidente interino Juan Guaidó está preocupado por el posible incremento de la represión que seguramente aplicará el régimen después de las cuestionadas elecciones legislativas pautadas para el 6 de diciembre. Ponen a riesgo la integridad familiar, ponen a riesgo la tranquilidad de todo un cuerpo no solamente diplomático, sino de entorno que trabaja con el presidente Guaidó. El mensaje es claro. El mensaje es que una vez producidas las elecciones del 6 de diciembre, pareciera que
que van a recibir en darle seguimiento al Fact-Finding Mission Report, porque estos actos que no dejan de ser dentro de lo violento torpes, lo que están trayendo como consecuencia es que esto podría impulsar los procesos de la justicia universal y de la justicia penal internacional. En todo caso, también está impulsando el desconocimiento de esa elección, más allá de simplemente decir que esas elecciones fueron írritas o fueron nulas, sino de decir esa nueva asamblea que fue así elegida, no la reconocemos. Iván Simonovich, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a 35 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Mediante su cuenta de Twitter aseveró que estos funcionarios pertenecieron a la promoción 63 de la extinta Policía Metropolitana. En ese sentido, Simonovich rechazó que esta detención que se llevó a cabo fue por dar su opinión. Asimismo, indicó a los policías venezolanos que darle sustentabilidad al régimen de Maduro es darle más agonía al pueblo. Agregó que el régimen se está organizando para una nueva arremetida contra los ciudadanos. De sistemática pasará a ser masiva la violación de derechos humanos, aseveró Simonovich en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en Twitter junto a un breve video. 9:08. Este miércoles culminará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde el tema de Venezuela ha marcado la pauta de este encuentro diplomático de los países de la región. En este sentido, el diputado William Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, aseguró que esta tarde, en esta Asamblea General, se tomarán decisiones importantes para la causa democrática en Venezuela. Importante señalarlo, llegaron a 18, son 34, hoy seguirá el resto, y todos en su gran mayoría favorecen el hecho de que no va a haber una elección el 6 de diciembre sin una farsa electoral, y que aquí se aboga para que exista en Venezuela una salida con elecciones presidenciales y parlamentarias verificables, ampliamente justas y verificables. Así puede que son avances muy significativos. Yo diría que esta asamblea se ha ido perfilando en favor de la causa democrática. Como ustedes pueden ver, repito, todos los discursos se centran en la crisis venezolana, y eso es muy importante, porque ¿qué es lo que ha querido hacer la dictadura? Evitar que la visibilización de la causa venezolana tenga... Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, afirmó que una posible resolución de la OEA rechazando los comicios parlamentarios convocados por el régimen no tendrá ningún efecto en el país. No pueden las organizaciones ir más allá de lo que sus estatutos le permiten. En consecuencia, en la OEA costó mucho llegar a los 18 votos en el Consejo Permanente. Eso se ha logrado, pero no hay un ambiente para declaraciones demasiado agresivas. Creo que el tema central debería girar en torno a los derechos humanos, al informe de los expertos independientes, al seguimiento que ha llevado el Consejo y en particular la señora Bachelet sobre el tema de la crisis humanitaria, y obviamente al carácter ilegal e inconstitucional del proceso electoral del 6 de diciembre. Creo que eso podría reunir un espíritu mayoritario dentro de la organización. Sin embargo, habrá que ver y la sorprendente posición de México, que se ha mantenido muy al margen. A las 7:30 de la mañana, Félix Gerardo Arellano también rechazó que se afirme que solo con Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, este país puede tomar las medidas que permitan un cambio democrático en Venezuela. Que simplemente se está jugando a favor de un candidato asumiendo esa postura. Yo creo que el tema venezolano es de los dos partidos. Acaban de aprobar un grupo de senadores demócratas y republicanos un cuestionamiento al proceso electoral venezolano. Yo creo que a los venezolanos no nos ocupa entrar en ese debate, generar diferencias, todo lo contrario. Nuestro objetivo es trabajar con los dos partidos políticos. Gane quien gane, el tema venezolano estará en la agenda. Esta tarea
de asustar a la población creyendo que el triunfo del Partido Demócrata es el comunismo, el retroceso es una farsa electoral. El triunfo del Partido Demócrata o el triunfo del Partido Republicano, cualquiera de los dos, garantiza que el tema venezolano esté en la agenda, que se siga trabajando por los derechos humanos. 9:13. Cambiamos de escenario. Este miércoles, todo el sector educativo saldrá a la calle para realizar una protesta nacional en todas las capitales, municipios y parroquias del país. Las exigencias de los educadores siguen siendo el restablecimiento del valor salario. El monto del primer tramo de la bonificación de fin de año fue equivalente a $3. El rescate de la seguridad social, recuperar el derecho a la alimentación, el cumplimiento de los artículos 102, 103 y 104 de la Constitución ante el desplome de la educación como derecho humano. Demandan salvar la educación, que la educación sea gratuita, obligatoria y democrática. Exigen financiamiento e inversión a las escuelas, liceos y universidades. 9:14. En otras informaciones tenemos que, según el régimen, en las últimas 24 horas se registraron en Venezuela 483 nuevos casos de COVID-19 y 6 muertes por esta pandemia, para llevar la cifra a 87.644 como total de contagiados y a 747 la de fallecidos por esta enfermedad. Entre tanto, Julio Castro, infectólogo, internista y asesor de la Asamblea Nacional en materia de salud, aseguró que hay poca transparencia sobre el número de pruebas PCR que se están realizando en el país. El único indicador que hay en Venezuela, y ya hemos dicho hasta la saciedad del principio de la epidemia, que no puede ser el único indicador. Muchos países utilizan varios indicadores, inclusive indicadores combinados, para saber cuál es la situación, y lo voy a explicar con un ejemplo claro. Si te dicen que hoy hay 300 positivos de PCR, y como tú mismo dijiste que había 1.000 en promedio hace 4 o 5 semanas, la pregunta es cuántos PCR están haciendo por día, porque si tú cuando tenías 1.000 casos estabas haciendo 2.000 PCR, y ahorita que tienes 300 casos estás haciendo 500 PCR, la proporción de casos positivos ahorita es más alta que antes, y tú no puedes decir que estás controlando la epidemia, ni que la epidemia está bajando, ni que se está aplanando la curva. Y para saber eso, lo único que tienes que saber es muy simple: cuántos PCR estás haciendo por día. Lo único que tienes que saber. Eso ha sido el santo grial de la información. Nunca han dicho cuántos PCR se están haciendo por día, cosa que debería ser información pública, porque la relación entre los PCR realizados y los PCR positivos, que es el porcentaje, es un indicador secundario que te indica cómo va la epidemia más allá que el número total. Porque como sabemos y estamos en el campo y estamos viendo pacientes, sabemos que tienen ya varias semanas donde la frecuencia de toma de muestras se ha distanciado, el regreso de los resultados de laboratorio sigue estando en 2 semanas o más en el interior. Entonces tú dices, bueno, no, esto no es una lógica de que están... En este sentido, Julio Castro, infectólogo, enfatizó que igualmente hay que buscar medidas que permitan una flexibilización responsable de la cuarentena. El virus, en lo que tú le dejas la puerta abierta, se te vuelve a meter de nuevo. Entonces tú tienes que buscar fórmulas según tus condiciones de tu propio país para que busques alguna forma de flexibilización, ¿ok? O de que vayas abriendo progresivamente, pero teniendo unos indicadores claros, que es el problema que tenemos aquí. Esos países que tienen indicadores claros en los que empieza a ver que les empieza a atacar el virus de nuevo, empiezan a tomar normas progresivas que tienen lógica, que son de alguna manera secuenciales, etcétera, etcétera. Eso es el tema básico. Por lo tanto, hay que decirle a la gente que se tiene que seguir cuidando, tiene que seguir usando tapabocas, tiene que seguir manteniendo distanciamiento físico con las personas, no ir a lugares cerrados, no ir a lugares donde hay concentraciones de personas, porque el virus está allí. Eso es indudable. 9:17. El buque Navarima, un navío de 264 metros de eslora,
tiene a bordo 1.300.000 barriles de petróleo y se encuentra con un ángulo peligroso de inclinación en el Golfo de Paria, estado Sucre. Este tanquero, para paliar la situación, acompaña al Ícaro en las operaciones de aliviar la carga del Navarima, estos dos barcos, un buque de almacenamiento y descarga que se está hundiendo en el Golfo de Paria. Petróleos de Venezuela, en conjunto con la empresa italiana Eni, planea descargar el crudo del Navarima a través de una transferencia de barco a barco, contaron dos fuentes familiarizadas con el problema. El tanquero Ícaro tiene capacidad de 600.000 barriles de crudo. 9:18. Y a un día de haber sido puesta nuevamente en funcionamiento la refinería Cardón, ubicada en Paraguaná, estado Falcón, paralizó sus actividades este martes luego de que se redujera la unidad de craqueo catalítico de fluidos, según informaron los trabajadores. Sobre este hecho, el dirigente sindical, Iván Freites, declaró que dicha paralización se debe a un apagón provocado por una tormenta eléctrica que generó la detención del reformador. Son las 9:19. Vamos a publicidad y volvemos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En Estados Unidos, Donald Trump aseguró en el marco de la campaña presidencial que la gente de ese país está cansada de la pandemia. La Voz de América nos amplía. El presidente Donald Trump regresa a Pensilvania a 14 días de las elecciones. En ese estado ganó en 2016 por un margen estrecho, tras 2 décadas en las que los demócratas obtuvieron la victoria en esa entidad. Biden, por su parte, se mantiene alejado de los eventos públicos, pero el miércoles será el ex vicepresidente Barack Obama quien haga campaña por él en Pensilvania, un estado que eligió 2 veces a su fórmula política. La narrativa de los candidatos sigue centrada en el coronavirus. Trump dijo el lunes en Arizona que los estadounidenses se están cansando de la pandemia y criticó a la cadena de televisión CNN, a la que vincula repetidamente con el Partido Demócrata. Sintoniza CNN, eso es todo lo que cubren. COVID, pandemia, COVID. ¿Saben qué? Están tratando de convencer a todos de que no voten. La gente no se lo cree. CNN, tontos bastardos. Su rival demócrata respondió a los comentarios a través de un comunicado. Señor presidente, tiene razón en una cosa. El pueblo estadounidense está cansado. Están cansados de sus mentiras sobre este virus. La ausencia de Biden, explica su campaña, se debe a los preparativos para el último debate presidencial, que tendrá lugar en Nashville este jueves. En el escenario, Biden y Trump volverán a ser consultados sobre el coronavirus y otros 5 temas, pero esta vez con restricciones impuestas por la comisión organizadora. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En Brasil, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, afirmó que el país añadirá la vacuna china contra el nuevo coronavirus y a su programa nacional de inmunización, pese a la disputa política y económica sobre su uso en el gigante sudamericano.
Pazuello anunció que el gobierno federal había llegado a un acuerdo con el estado de Sao Paulo que está ayudando a testar y producir la vacuna para comprar 46 millones de dosis con el objetivo de que sean administradas desde el próximo enero. Ahora vamos a Francia, donde hoy en la Universidad de la Sorbona en París se le rindieron honores a la memoria del profesor de Historia y Geografía Samuel Paty, decapitado el pasado viernes por un grupo islámico extremista. En este acto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció acciones concretas contra estos terroristas. Nuestros conciudadanos cuya religión es el Islam deben sentirse protegidos en nuestro país contra ese mal que es el Islam radical. Y yo lo digo aquí porque la voluntad de los islamistas, el deseo de esos ideólogos, es de poner a una parte de nuestros ciudadanos contra la República utilizando la religión como excusa, y eso tampoco lo permitiremos. A partir de mañana en el Consejo vamos a disolver el grupo religioso Sheikh Yassin, directamente involucrado en el atentado del viernes. Decisiones de este tipo contra asociaciones, agrupaciones e individuos continuarán en los próximos días y semanas. Ya para finalizar, tenemos que legisladores de 5 partidos opositores presentaron este martes una nueva solicitud de destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra, por incapacidad moral, tras acusarlo de presuntamente estar implicado en actos de corrupción. El pedido, que aún debe pasar por un proceso de votación para ser aceptado por el Congreso, se presentó a iniciativa del partido Unión por el Perú, con 27 firmas de representantes de esa agrupación y de los partidos Podemos, Frente Amplio y Acción Popular. 9:24, así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos